Buenas tardes, país. Bienvenido una vez más a Opinión Pública. En el día de hoy, y a propósito de la advertencia de la Organización Mundial de la Salud, que nos dice que la pandemia del COVID-19 afectará a todos los habitantes de la salud mental, hemos tratado de invitar al licenciado Janoy Barca, quien es director ejecutivo de la Clínica Conductual Volver, para que nos trate lo que está pasando en República Dominicana con la pandemia y con la salud mental de los dominicanos. Para sentirse bien y ir a sus compromisos sociales, visite siempre al mejor salón de esta capital. Salón Marcia Beauty Center. Está en la Rómulo Betancourt, esquina Cabonabo. Y para mayor información puede llamar a su teléfono 809-482-3239. Estoy preparándoles un delicioso churrasco con salsa criolla y adobo Goya. Que es la combinación perfecta de especias aromáticas para cualquier plato. Adobo Goya con menos sal. Pruébalo con y sin pimienta, limón y naranja. Si es Goya, tiene que ser bueno. Lo bueno de dominó es que es como la vida. Uno mueve su ficha para que gane el equipo. Cada jugada es para que a ti te vaya tan bien como a mí. Capicúa. Bueno, barajen ustedes, pero no barajen vacunarse. Ya se vacunaron. Tengo la 2, papá. Yo estoy indeciso. Eso lo hicieron muy rápido. Y eso está raro. Yo vi un muchacho hablando de eso en Twitter. Y es verdad, hay algo raro. Pero los que saben de eso están diciendo que te la ponga. Vacúnate, hermano. Las cosas de Don Tito. Yo no sé si me voy a poner esa vaina. La vacuna no duele, no enferma, no mata. El COVID sí. Arranca y no hay quien te pare. Sabe que estás mal y lo vuelves a hacer. Estás en adicción. Piensa en volver. Clínica Conductual Volver. Psicología que logra la diferencia.
Buenas tardes, Hanoi Vargas. Es un placer para Opinión Pública que esté de nuevo para orientarnos de lo que está pasando en República Dominicana, sobre todo porque la Organización Mundial acaba de decir que la pandemia va a repercutir muy grandemente en lo que son los asuntos de la salud mental del planeta y sobre todo lo que tenemos aquí en República Dominicana. Ya hemos pasado lo que tiene que ver con la clínica conductual Volver, que eres el ejecutivo mayor, y queremos saber qué está pasando con los problemas de salud mental en República Dominicana y lo que tú estás tratando en Volver. ¿Qué es lo que está pasando? Bien, bueno, antes de agradecerte nuevamente el privilegio de compartir en este prestigioso programa y ante una dama tan trascendente como usted. Así que no se lo mando a decir a él. Así que un gusto. Gracias. Es recíproco esto, porque cuando veo todo lo que tiene que ver de orientación en la República Dominicana, los psicólogos, tú eres de los principales que nos está llevando esa orientación para que el pueblo dominicano tome tics y tengan una percepción mejor de lo que está pasando a nivel mundial y de República Dominicana. Bien, bueno, es un deber vocacional realmente y estamos agradecidos de la providencia de Dios que nos pone en ese sitio para poder aportar a nuestros ciudadanos. Te puedo decir, Virginia, que ya ese enunciado repetido por la Organización Mundial de la Salud es algo a lo que hay que ponerle mucha atención, porque ya hace aproximadamente unos 6-7 meses se ha dado la voz de alerta en relación al tema de que la próxima pandemia está vinculada al fenómeno de la salud mental y es obvio por el impacto de la misma a nivel de la población mundial. Lo estamos viendo de manera reiterada y consistente en la demanda de los servicios, las personas que se descompensan, las personas que han perdido el sueño, que están en alto nivel de ansiedad, insomnia, las personas que el impacto económico le ha restado su calidad de vida y por lo tanto caen en un estado de indefensión y depresión al mismo tiempo, y el abuso de sustancias psicoactivas, las actividades compulsivas, sobre todo entre los niños, vinculados a juegos electrónicos, a uso de las redes sociales, porque para todos es sabido que ha sido un mecanismo, el uso de las redes sociales, necesario para impartir docencia. Ahora, no es lo mismo cuando lo hacen los adultos, acostumbrados al manejo del fenómeno y que distribuyen equitativamente su tiempo, a cuando lo hace un niño que quizás tiene pocas tareas, pocas actividades, y básicamente usted le pone un artefacto electrónico en la mano y ese muchacho, aparte de que recibe 3-4 horas de docencia, entonces se queda conectado en la tarde, que antes estaba en la tanda extendida, pero que ahora no está, lo que está es activo con las redes sociales. La madre, el padre, que le hace difícil asimilar ese niño, ese adolescente, las 24 horas, por lo tanto, la deja 8, 10, 12 horas usando esos medios electrónicos de manera compulsiva, y entonces estamos viendo el riesgo de una enfermedad colectiva vinculada al uso compulsivo de los medios electrónicos, que se va a juegos de azar, se va a juegos ya de otra naturaleza y que alteran el cerebro, la bioquímica de su cerebro por la hiperactividad vinculado con estas cosas. Entonces, hemos estado llamando la atención a los padres, a las familias, de que controlen el uso de los medios electrónicos en sus hijos. Tienen que tener control estricto con respecto a esto, porque sabemos que ya de por sí es un diagnóstico que se le añade a las enfermedades mentales, el abuso o trastorno por abuso de juegos electrónicos. Eso está dentro de la Organización Mundial de la Salud ya diseñado o enmarcado
como un trastorno. Y países como Francia ya hace tiempo que antes... Y también como adición, está tratado los juegos electrónicos como adición. Exactamente. Entonces ya en Francia desde hace un tiempo, menores de 15 años no se le permite, y es penado para los padres, el que le permitan a sus hijos tener celulares. Entonces, si tú ves que ya eso se venía detectando hace años en otros países, imagínate ahora que por causa de la pandemia ha sido un recurso entregado a los muchachos, y básicamente es uno de los temas que entendemos que se suma a la preocupación de que si va a ser presencial o no el año escolar, o moverse a que sea presencial, porque ciertamente tenemos un problema con el COVID, pero tenemos un problema con los hábitos que se han creado a raíz del COVID. Y este es un hábito muy peligroso porque es sigiloso, es en los niños, es en los preadolescentes, cuando el cerebro todavía no se desarrolla y ya está incorporado el componente compulsivo y obsesivo ligado con las redes sociales y con los medios electrónicos. Entonces estamos hablando que en los próximos 3, 4, 5 años, eso como problema de salud puede aflorar de manera preocupante. Y también trae consigo el uso de tarjetas de crédito de los padres, y también un aspecto económico y también de exclusión en el hogar. Eso es así. ¿Qué está tratando esto como a nivel psicológico? Bien, bueno, lo que estamos viendo es que muchos padres entran en conformidad con esa acción, que es lo preocupante. ¿Por qué? Porque tú sabes, como te dije, que es difícil a veces asimilar el niño 24 horas, porque es como nosotros decimos en buen dominicano, hay que hacerle el coro. Hay una diferencia generacional. Lo que a ellos les gusta no es lo que a ti te gusta. Y uno como adulto busca su espacio de lectura, de trabajo y de una serie de cosas. Y el muchacho, hablando de cosas de su generación y de su contexto, básicamente en cuanto a edad y gustos. Entonces, se nos hace difícil a nosotros como adultos a veces condescender y entremezclarnos con ellos y por lo menos agotar ese espacio de interrupción a esas otras actividades que, vuelvo a repetir, el problema es la compulsividad, la frecuencia, ensimismarse, el tú creerte que vas a estar tranquilo, que es bien que un muchacho esté en una habitación activo sin cesar en juegos electrónicos, porque te genera la paz, la tranquilidad de que tú estás ¿verdad? En tu espacio y que no hay inconveniente. Yo estoy seguro y estar tranquilo ahí. Entonces nos está preocupando eso, porque sabemos que se está incubando a lo interno de ellos un problema vinculado con la salud mental que se amarra con el fenómeno de las adicciones. Yo creía que ese fenómeno de la pandemia iba a aglutinar más a la familia, pero parece que estos fenómenos que tú estás diciendo lo va a desvirtuar. Me gustaría que nos diera algún concepto de qué está pasando con la familia dentro del hogar. Sí, bueno, en esa parte va siempre a depender de la actitud que asuma la familia. Como profesionales de la conducta, le estamos diciendo en qué tomar medidas. Es decir, qué cosas observar, qué fenómenos debemos nosotros, que son factores de riesgo a la salud mental de nuestros hijos. Nosotros estamos llamados, nuestra responsabilidad como padres, a delimitar, controlar. Pero obviamente el hecho de que podamos hacer eso, entonces también no es excluyente de la otra parte, que es ¿qué cosa? Cohesionarnos con la familia. Todo lo contrario. Es decir, asegurar que haya más tiempo de parte de los hijos, porque le delimitamos ahí, le hace posible que puedan compartir más con los miembros de la familia. Y eso genera una cohesión favorable a nivel afectivo. Porque la pandemia a algunas familias o a muchas familias le ha servido, ¿verdad?, para pasar más tiempo juntos, ayudar a que sus hijos se puedan poner en contacto con sus sentimientos, es decir, comunicar sus intereses, unos oírlos, saber cómo piensan, orientarlos, básicamente conocerlos más. Eso ha sido un fenómeno también, pero va a depender
de la dinámica familiar, cómo está la comunicación, cómo está el respeto de los roles, porque donde hablar lo que significa problema y conflicto, pues entonces cada cual se mete en su habitación y nos saludamos cuando abrimos la nevera o salimos a la sala. Entonces, en esa parte ahí, creo que la psicología ha debido jugar un papel más protagónico en cuanto a recursos de orientación para advertir fenómenos negativos y al mismo tiempo inducir a que se den factores favorables, orientar a que se den y se promuevan esos elementos que son favorables a la armonía familiar y a esa normativa de convivencia. ¿Y qué está pasando con la socialización de los niños, sobre todo ahora que están teniendo las clases virtuales? ¿Cuál es el espacio que tienen ellos para socializar en este contexto? Bueno, imagínate, el espacio ahí caemos otra vez en la importancia de la dinámica familiar y reestructurar en ese sentido a nivel de la comunicación y el compartir, condescendiendo a que el elemento generacional no sea un obstáculo, sobre todo para nosotros los adultos, porque la realidad es la siguiente. Ahora se está abriendo la posibilidad de que nos visitemos como familia, que compartamos juntos, pero tú sabes que unos meses atrás, por ejemplo, un niño era un asesino silente hacia sus abuelos. Así se le percibía, ¿verdad? Es asintomático, calladito, pero fácilmente si lo cargaste y lo besaste, te mata. Entonces estaban los abuelos a distancia y saludando por la ventana y diciendo, bueno, no me lo traigan aquí, enséñemelo de lejos. Entonces, igual las casas. Tú no permitías que un hijo tuyo fuera, ni al revés tampoco, te visitaran de una casa ajena. Entonces eso estuvo muy restringido, cosas por las cuales también de línea hemos visto en la población también un poco en ocasiones, como esto ha sido tan extenso, un poco de rebeldía en el hecho de decir, wow, es fuerte, no podernos abrazar, no podernos besar, no podernos, es decir, tener esa compenetración, esa comunicación cercana, porque el dominicano es bien sanguíneo en ese sentido y tú sabes que es muy efusivo, es muy excéntrico y se le hace difícil de esa manera, básicamente, esa manera europea, salvo el italiano, que tú sabes que es muy verdad, y el español también, y eso, pero esos países nórdicos, ese sistema de a distancia, por el frío, que la gente se mantiene en su casa y casi no habla, no, aquí no, esto es playa, esto es Caribe, esto le ha dado durísimo, Virginia, al dominicano, porque el dominicano es de otra característica en rasgo de personalidad y todo eso. Lamentablemente la falta de educación, exacto, la falta de educación ha generado un caos de eso, porque tú puedes ser así, pero manteniendo el respeto, el cuidado y la clara vigilancia de que esto es un fenómeno de importancia a nivel de salud. Pero lo cierto es que independientemente de lo que sea, ya empiezan a abrirse, tú sabes, esas posibilidades y esa sociabilidad empieza a tomar su curso normal y la gente lo ha aceptado. Es decir, como consecuencia de eso, hasta cierto punto se facilita la propagación, pero tú lo ves en la actitud de la gente que no está como en esa disponibilidad de sacrificar esa parte afectiva. Es un fenómeno psicológico que lo estamos viendo. El hecho de que la gente quiere abrazar, quiere besar, quiere expresarse y quiere compartir con la gente que quiere. ¿Estás de acuerdo con la desescalada de que se extienda más las horas de la toque de queda en esta pandemia? Porque el Colegio Miedo está diciendo que debe de tener algún tipo de cuidado al gobierno. ¿Cuál es tu concepto a nivel psicológico? Sí, mira algo, porque eso es lo delicado de este fenómeno, pero tenemos que ver la realidad de cómo se dan las cosas. Por ejemplo, voy a saltar a otro tema para después caer en tu pregunta. En el fenómeno, por ejemplo, de las drogas y de la prohibición y guerra contra las drogas, si esto fuera una política real, pues fuera exitoso como en otros países, porque la droga escaseara, no andara al mismo precio siempre,
no tuviéramos los puntos identificados con las personas que distribuyen, porque fuera real el concepto. Pero ¿qué resulta? La gente busca la droga hasta por la internet, por la red oscura, viaja indetectables, sintéticas, por ejemplo, las usa, porque el problema ya no está en el fenómeno y el problema no está en el objeto, sino en el sujeto, en la persona misma que la busca, que la quiere, y toda la complicidad que hay con el narcotráfico, el dinero. Entonces, eso dificulta el fenómeno a nivel del control. Entonces, cuando vamos aquí a la pandemia, al fenómeno de la pandemia, entonces, llevar a cabo reglamentaciones estrictas en el orden prolongado del tiempo, entonces te encuentras con el fenómeno de esas realidades que tienen que ver con producir, que tienen que ver con que se va a caer mi forma de productividad, y eso, aunque el dinero no es la vida misma, pero es un medio de vida, va a afectar mi sistema de vida, va a afectar la calidad de vida de mi familia, va a afectar mi poder adquisitivo, me va a generar un problema a mí que tiene que ver con mis metas, mis ambiciones, mis sueños. Entonces, tú tienes la pandemia por un lado, pero tienes las realidades humanas por el otro. Y vuelvo a repetir, ahora mismo se puede querer generar la estricticidad que se quiera, pero la realidad es que a fin de cuentas la persona en la calle y en actitud desafiante y buscando la manera de sobrevivir y de ver lo que le deja esta pandemia, porque hay personas que han tratado de mantenerse con préstamos, que ya dan cobros compulsivos hacia ellos, que en el tiempo de la noche, hasta las 11, las 12, las 1 de la mañana, es el tiempo en donde ellos realmente compensan, ganan o producen para poder completar ese gasto de su negocio, de su empresa. Entonces, aunque el delivery se ha activado mucho y todas las cosas, pero realmente hay personas muy afectadas en ese sentido, y nos vamos a encontrar con una población que, si se les restringe más, va a entrar en una desobediencia civil muy abrupta, y no sería conveniente, porque entonces tú te vas a encontrar en el dilema de apresurarle la inexistencia, porque ¿qué vas a hacer? Le vas a disparar, le vas a llenar las cárceles de gente, es decir, vas a tener un caos. Entonces yo pienso que hay que ir buscando la forma y midiendo sobre la base de cómo se comporta el virus y todo eso, pero la flexibilidad pienso que es un elemento al que nos está obligando el fenómeno de la pandemia, porque no ha sido de 3 meses, de 6 meses. No es un asunto que tú digas extenso y que nos genera un problema importante. Me dijiste que tiene usted algún tipo de incentivo para esos problemas psicológicos que de manera virtual. ¿De qué se trata? Sí, bueno, ese es otro fenómeno que nos ha traído la pandemia como cambio. Bueno, aquí estamos tú y yo entrevistándonos. Hubiésemos estado ahora mismo o yo en los tapones y diciéndote, espérate que estoy llegando. Sin embargo, mira, estamos aquí, nos estamos comunicando, el asunto está llegando, y básicamente en el marco de lo más cómodo y favorable. Entonces, a nivel de la salud mental y de la salud en sentido general, pero más de la salud mental, teníamos ante un problema, Virginia, y era el temor de las personas de salir así en esta forma virtual, porque se sentía que le estaban grabando, o que podía eso afectar en el orden de su confidencialidad, o la carencia de confianza de quien estaba de aquel lado. Sin embargo, la pandemia nos ha llevado al punto de verlo con naturalidad. Y es en ese momento entonces donde hemos visualizado la necesidad de extender las formas de servicio, de ayuda, usando la virtualidad y favoreciendo a tantas personas que por espacio, tiempo o ciertas facilidades no puede acceder a formas de orientación, de atención, por el hecho de que está limitado por esos factores. Sin embargo, con el fenómeno de la virtualidad, que vamos a decirlo así, es un fenómeno, la proliferación de la virtualidad. Entonces, hemos estado trabajando en una plataforma
bien compacta, que inicialmente va a comenzar en el ámbito del tratamiento para las adicciones, las diversas adicciones, la familia que está manejando codependencia, que vive a través de la persona con problemas de adicción, dónde está, vendrá vivo, cuando suene el teléfono, quién se me estará comunicando, quizás algo negativo me va a comunicar de ese familiar, o lo llamo y no me contesta. Familias que se enferman porque viven a través del otro. Es decir, vamos a tener un programa bien compacto de psicoeducativas, de terapias de grupo, de terapia individual, de seguimiento psiquiátrico a nivel farmacológico mediante la virtualidad, y todo un programa bien compacto para que las personas que deseen el beneficio de la atención lo puedan recibir sin mayores inconvenientes. Bueno, yo creo que esa es una muy buena noticia. ¿Desde cuándo se podrá dar este tipo de servicio? Nosotros estamos ahora en las pruebas. Estamos en las pruebas, probando todo, porque va a darle la facilidad a la familia de que entren con código, analicen la participación terapéutica que está teniendo el participante del programa. Para los menores o adolescentes va a tener una forma de GPS para que con el dispositivo la familia sepa por dónde anda, botón de emergencia, va a tener sala de juegos de ajedrez, por ejemplo, que es una terapia para nosotros. Entonces, son varias actividades en un día donde una persona va a estar en un programa bien compacto, bien, vamos a decirlo así, bien sustancial. Y estamos ahora en esa fase de prueba y introduciendo personas para ver cómo va todo y cómo está funcionando la plataforma. Bueno, eso es una gran noticia. El problema es que eso no está contemplado en los seguros médicos. Vamos a volver después de esta pausa para que usted nos diga qué está pasando con los seguros médicos y el seguro psicológico. Enseguida volvemos. Estoy preparándoles un delicioso churrasco con salsa criolla y adobo Goya. Que es la combinación perfecta de especias aromáticas para cualquier plato. Adobo Goya con menos sal. Pruébalo con y sin pimienta, limón y naranja. Si es Goya, tiene que ser bueno. Hay cosas que hacen historia en nuestras vidas. Por eso, estamos creando las condiciones para que puedas salir a trabajar y progresar. Sabemos que tener un buen empleo significa mucho para ti. Ya estamos vacunando. Ahora vamos por 1 millón de empleos. Juntos, hagamos historia. Estamos cambiando. Antes de la pausa hablamos de la cobertura que tiene que tener los recursos psicológicos a través de los medios de seguro médico, que no están contemplados, pero hay un proyecto de ley en el Congreso que va a tratar de resolver todo esto en entuerto. Me gustaría un comentario tuyo de qué se trata, de qué están hablando los psicólogos para que esto sea una realidad en República Dominicana.
o demandando? Mira, desde hace ya unos años hemos tenido una presión importante de la OMS y la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, que nos ha demandado cumplir con metas del milenio que están vinculadas a la salud en su sentido integral. Porque un problema serio que ha habido en este país, Virginia, es que de una manera irracional y lógica se ha excluido el cerebro como órgano, ¿verdad?, del cuerpo. No te voy a decir como órgano principal, sino como órgano del cuerpo. Y se ha vinculado básicamente a que, bueno, te caíste de un motor y tuviste un traumatismo craneal. Ah, bueno, sí, el seguro va y te cubre la cirugía, las operaciones, pero el cerebro, es decir, el más importante órgano del cuerpo está excluido de los seguros médicos. Exacto. Entonces, en la parte que tiene que ver mental, psicológica, abstracta, de una forma, como te digo, irracional, al cerebro se le ha desvinculado. Se le ha visto simplemente en su función mecánica, ¿entiendes? Neurológica, pero se le ha descartado en el orden del elemento abstracto, del elemento de la parte mental, de lo que implica tener un cerebro que a nivel de bioquímico, por ejemplo, tenga déficits en un neurotransmisor, en una área del mismo, y por lo tanto genera enfermedades que sus síntomas son en cuanto a la forma de pensar, en la forma de sentir y por lo tanto en la forma de actuar, conductuales. De tal manera que tú ves una persona en depresión crónica, full, se mete en una habitación, no tiene deseo de bañarse, se deja crecer el pelo, la barba, no tiene ánimo de salir y simplemente se asume, esa persona es así, o es que no tiene ánimo, o es que es una persona venática, ya se le metió eso. Sin embargo, una enfermedad mental se llama depresión. O tú una persona maníaca con exceso de energía que no te deja hablar y planificando 1000 cosas al mismo tiempo. Es un paciente quizá en bipolaridad en su fase maníaca. Entonces, ese concepto del cerebro relacionado con la salud mental fue desterrado, ha sido desterrado de la seguridad social, de los elementos de la ley. Y el hecho de que veamos ahora que se estén procurando mediante iniciativas, acciones que busquen compensar eso, o por lo menos hacer un cambio en ese sentido, que veríamos a ver a qué nivel, porque los supuestos cambios ya se han hecho, pero óyeme bien, el primer nivel de atención en este país, un seguro lo que le da a un psicólogo son 300 pesos. Imagínate. Menos de 300. Y si el profesional le va a cobrar el copago al cliente, el cliente no puede dar más de 1000. Porque entonces se pierde la idea de cobertura. Si la consulta cuesta 3000 y tú me das 300 como seguro y el cliente me da 2700, entonces ¿cuál es la cobertura? Entonces, te quieren decir que hay cobertura, pero el cliente no puede dar más de 1000 y a ti lo que te dan son 300, es más menos de 300. Entonces, ¿verdad? Hay gente que está diciendo que se vaya la ARS. ¿Qué te parece a ti? Que se desvinculen del seguro médico. Yo te voy a decir una cosa, si en el país a nivel hubiese institucionalidad, como en otros países, donde las entidades del Estado vinculadas con con proveer este tipo de servicios, llámese el SENASA, por ejemplo, si hubiese la institucionalidad y se trabajara para que las cosas funcionaran, entonces fuera totalmente irracional meter al sector privado a dar, es decir, cobertura, cuando tú desde el Estado puedes ser el garante absoluto
no con fines pecuniarios, sino con fines de servicio, sociales, calidad de vida para tus ciudadanos. Tú te puedes imaginar que el Estado asuma eso con responsabilidad y que todos paguemos esa cuota y que el Estado, es decir, amplíe esa cobertura a un nivel tal que todos los profesionales del área de la salud que estudiaron para eso y dan un servicio puedan servir con esmero y que ayuden a solucionarle, a la vez que le solucionan los problemas a otras personas, tienen los suyos resueltos. Porque, óyeme, Virginia, es muy bueno ayudar a nivel de la salud mental, pero si entonces tú no puedes tener una vida digna, tú no puedes tener un vehículo para desplazarte, porque el sueldo de un psicólogo en este país es como de 30,000 pesos a nivel de salud pública. Y menos de ahí. Y menos de ahí. ¿Y cómo está la cobertura de los psicólogos actualmente en salud pública? ¿Están nombrando o qué ha pasado? Bueno, en el nivel que lo primero es que todo tiene que comenzar, Virginia, con un presupuesto. Con un presupuesto dedicado a eso. Y hasta ahora, hasta el momento que yo sepa, el presupuesto destinado para salud mental, de lo que le dan a salud pública en sentido general, que han sido unos 4,000 millones de pesos, el presupuesto para salud mental es 0.38%. Entonces, si tú no aumentas el presupuesto, Virginia, ¿cómo tú puedes contratar personal para ampliar la cobertura en el sector público? Si eso hay que pagar. Y dentro de tu presupuesto, tú tienes esa camisa de fuerza. Lo primero que tiene que romperse es eso. ¿Por qué? Porque ¿qué haces tú con un trastorno de depresión, con idea suicida, con intento suicida? Vas, que Dios te libre, ¿verdad? Pero vas a un centro público y la próxima cita te la ponen dentro de 2 o 3 meses. Ya de aquí a eso, ya, como decimos buen dominicano, la hierba tal. Entonces, en ese sentido, la cobertura desde la atención primaria es muy deficiente. Y en el segundo nivel de atención, que implica internamiento breve, y el tercer nivel de atención, que implica internamiento prolongado, entonces ahí es básicamente casi nulo. ¿Y puede SENASA ahora mismo cubrir bueno, que estamos en emergencia de salud mental? ¿Puede que SENASA cubrir esa deficiencia que tienen los otros seguros? Yo pienso que sí, y que sería un atractivo que las personas vayan en dirección a la demanda de ese servicio. Es decir, vayan a la afiliación, porque son muchas personas dentro del país que tienen ese problema, que tienen una necesidad de tener cobertura en ese aspecto. Entonces, yo pienso que el SENASA puede organizarse para hacer una competitividad en ese sentido y que los demás tengan que alinearse, porque a fin de cuentas, el cliente, que es el que tiene la necesidad y el que colabora, contribuye a nivel colectivo para sostener la estructura de salud y de seguridad social, ese cliente hay que tomarlo en cuenta. Y muchas veces el cliente que determina la forma del servicio y que todos nos alineemos con la demanda del mismo. Es decir, en la medida en que yo como cliente digo, no, yo quiero estar con tal ARS, yo quiero estar dentro de la cobertura de ese servicio porque es más completo. De hecho, el SENASA lo logra una serie de cosas. Por ejemplo, tú con el SENASA puedes ir a buscar o tienes facilidades para pistas de sangre en ¿cómo se llama esto? La Cruz Roja, por ejemplo. Con otros seguros no. Y así podemos puntualizar cosas donde el Estado debe de esforzarse por crear la diferencia y retar al sistema público y decirle, bueno, ustedes no quieren, pues entonces vamos a poner a cambiar las reglas del juego. Y si el Estado al principio tiene que sobregirarse económicamente y inyectar capital para una cobertura realmente que dé la atención en el tema de la salud mental, pues que lo haga, porque es el garante de la salud del pueblo. Y por eso escogimos
a nuestro presidente, a nuestro Congreso, porque es el garante de eso. ¿Sabe cuántas personas amarrando familias en los parques, encerrándolos, porque no tienen las alternativas de lugar? No tienen para comprarle la medicación, las inyecciones, no tienen para agotar, es decir, esa crisis, es decir, buscar la atención en un marco de crisis. Entonces, eso es desesperante, porque cuando uno tiene la facilidad a través de los medios económicos de ir a una clínica y pagar un servicio privado, pues muy bien, pero uno de los retos que nosotros tenemos es la demanda de un servicio que nosotros no podemos abrir las posibilidades siendo inclusivos porque se nos cae la estructura. Porque ¿cómo tú garantizas seguridad? ¿Cómo tú garantizas alimentación? ¿Cómo tú garantizas una correcta intervención si no tienes un recurso de donde puedes responder para esos gastos? Y nosotros le hemos planteado al gobierno propuestas de aumentar dentro de nuestros centros, por ejemplo, número de camas, 50, 100 camas. ¿Para qué? Para personas de régimen subsidiado, para personas con limitaciones económicas, donde lo único que nosotros pedimos es simple y llanamente que nos ayuden a hacer anexos de esa infraestructura y de cubrir el gasto operativo que representa tener a esas personas bajo esa cobertura. Esto es lo que hemos eso es lo justo, lo correcto. Claro. Oí en una entrevista tuya que solamente hay 50 camas para todos los pacientes de salud mental en el país. ¿Dónde se residen esas 50 camas? ¿En qué hospital? Ok. A nivel de salud pública, hasta donde tenemos entendido, hay unas 70 disponibles. Eso, bueno, se dice, porque se descentralizó el 28, el llamado 28, acuérdate, que era donde ahí se tenían todos juntos. Luego se descentralizó y hay unidades de atención en crisis en diferentes hospitales. Pero estamos hablando que de un hospital que tiene, ¿cuánto? 200 camas de diferentes especialidades, tienen 3, 2, 4 para hacer temas de salud mental. Pero en espacios donde no hay donde recrearse, donde no hay donde decir tú encerrado en una habitación, eso es inmanejable. Agotar un proceso de internamiento en donde tú no salgas de una habitación. ¿Me doy a entender? Porque no, sí. porque cuando tú sales... Lo que ¿Y hay psicólogos, psiquiatras en esos hospitales? Sí, hay. Tenemos un déficit en el orden de la psiquiatría porque tenemos menos de un psiquiatra por cada 100,000 habitantes. Que eso es un tema. Me doy a entender, con tantos problemas de salud mental, porque hablamos que sí es cierto que el 20% de la población dominicana sufre algún tipo de trastorno. Entonces, decir, de 10 millones, para no decir 11, de 10 millones, tú tienes 2 millones con problemas. Y de esos 2 millones con problemas, imagínate tú. Sí. Entonces, tenemos una situación seria a nivel deficitario. Nosotros, como te dije, hemos propuesto aumentar el número de camas, pero con una idea justa de subsidio para que eso sea, para que la gente sin recursos que quiera la atención se la podamos dar, pero garantizar que por tú dar una atención no va luego tú a perder el sueño, como sería que un paciente golpea a otro, que un paciente por falta de personal de enfermería que esté en vigilancia se te suicide, por ejemplo, o un paciente que entre en una fase desorganizada a nivel del trastorno y básicamente se envuelve entre sus heces y tú no tengas un sistema de higienizar. Es decir, eso no se puede, eso es inhumano, eso es inaceptable, y lo único que queremos es que, bueno, que tengan una atención digna y que nos ayuden a tener esa cobertura para ellos. Bueno, eso lo sujo. Vamos a hacer una pausa para la última parte de Opinión Pública de hoy. Enseguida volvemos.
Hay cosas que hacen historia en nuestras vidas. Por eso, estamos creando las condiciones para que puedas salir a trabajar y progresar. Sabemos que tener un buen empleo significa mucho para ti. Ya estamos vacunando. Ahora vamos por 1 millón de empleos. Juntos hagamos historia. Estamos cambiando. Estoy preparándoles un delicioso churrasco con salsa criolla y adobo Goya. Que es la combinación perfecta de especias aromáticas para cualquier plato. Adobo Goya con menos sal. Pruébalo con y sin pimienta, limón y naranja. Si es Goya, tiene que ser bueno. Bueno, yo creo que en esta pandemia las rifas de aguante, ¿cómo se llama? Las bebidas adulteradas, y también está en el asunto de las bancas, como que han proliferado en esta pandemia. Me gustaría un concepto tú de esto que te estoy planteando. Sí, lo del tema de las bebidas adulteradas es como decimos el telefrico, ¿verdad? Estas maniobras piramidales donde aparecen cada cierto tiempo, aprovechan como que la gente se le vaya olvidando y reaparecen. Y bueno, hasta ahora mismo han mermado, ese elemento ha mermado, de las bebidas adulteradas y las muertes vinculadas con. Pero en este país, lamentablemente, en cualquier momento esperamos otro brote, porque ya en lo que va de pandemia han sido 2 brotes que hemos tenido de este tipo de acción y de básicamente perturbación social. Lo de los juegos de azar, realmente podemos decir que lo que las personas han encontrado es un mecanismo de mayor facilidad, porque quien tenía que desplazarse ante un casino, quien tenía que irse a un colmado donde estaba la famosa maquinita, entonces ha encontrado a través de los medios electrónicos y vía el internet las facilidades para jugar, apostando con sus tarjetas de crédito o sus tarjetas de débito, a veces sustrayéndole a otros miembros de la familia para las apuestas, que ha generado mucha inquietud el hecho de que hay familiares que se prosperan, me están sacando dinero, o te llaman diciendo, mira, hay un funcionamiento de tu tarjeta o de tu cuenta que no es el habitual. ¿Qué está pasando? Entonces, vemos que hay gente que está proliferando en esa línea. Es preocupante porque en el tema de las adicciones, los juegos de azar impactan muy seriamente a la familia. Tiene la capacidad, esta adicción, de dejar a una familia diezmada económicamente y en bancarrota y en el caos del cobro compulsivo, de las deudas, de las amenazas, exacto, de todo lo que le representa inquietud a una madre o un padre o una familia que no tiene nada que ver con esa forma básicamente perturbadora de vida, y de repente tiene gente llamándote, cobrándote, amenazando al miembro de la familia, y entonces todo un problema. Entonces, este es un tipo de una modalidad de adicción que se puede esperar que por la facilidad que se genera a través de las redes sociales pueda tener un repunte en un momento determinado y encontrarnos con un mayor de demanda de servicios vinculados con este tema, porque de verdad está la proliferación, aunque sea de HL, porque la economía está un poco mermada, pero el hábito, la actividad misma, sí, se puede decir que ha estado en progreso. Y en la drogadicción en sentido general, ¿se ha aumentado o se ha aminorado en esta pandemia? ¿Cómo es la precisión de este fenómeno? Bien, puedo decir que se ha aumentado.
tiene que decirse que ha aumentado porque lo estamos, no porque haya línea basal, lamentablemente, en el Estado, donde haya un enlace donde se analice, por ejemplo, con los datos que uno da. Mira, ha habido un aumento de un 20%, de un 30%. En Canadá sí, de hace tiempo ya se registró que había un aumento de un 20% en la ingesta de alcohol, en el uso de las bebidas alcohólicas. Aquí yo te puedo decir del aumento basado en el hecho de la demanda del servicio. Te puedo señalar que hemos tenido, ¿cuánto? Un 35% más de la demanda del servicio vinculado con esta problemática de salud mental. Entonces, nos dice que sí, hay un aumento. Y nosotros tenemos la facilidad de espacios bien amplios, que puede ser una razón en el contexto de pandemia de por qué la gente te prefiere como centro de salud, pero la realidad es que los demás centros que están, son más cerrados, se mantienen impidiendo la entrada y el paso de las personas en demanda de servicio para no crear una congestión, ¿verdad? Es un cuello de botella o un fenómeno de hacinamiento, pero se registra entre los directores el que ha habido una demanda. Y en lo relativo a los jóvenes, sobre todo los adolescentes, ¿qué está pasando con las drogas actualmente en la pandemia? Desde hace unos años, sacando la pandemia del medio, pero desde hace unos años, observábamos el fenómeno de que cada vez la edad era menos para la incursión a la primera droga o a la puerta de entrada, que es el alcohol. Llegamos a puntuarnos ya en casos con frecuencia de 9 años, 10 años, cuando lo teníamos de 12 y de 13. Entonces, ¿qué nos dice eso? Un problema muy serio porque el cerebro todavía no ha alcanzado un nivel de desarrollo, ¿verdad? Y entonces en este proceso, en este trayecto, interceptarlo con el uso frecuente de sustancias psicoactivas, de drogas, entonces es crearle una atrofia temprana, es crearle una vinculación a sustancias psicoactivas que terminan alterando la bioquímica de tu cerebro y por lo tanto promoviendo el factor relación problemática con las drogas para el futuro. Y se hace más difícil la rehabilitación porque son cerebros que desarrollan niveles de obsesividad porque desde temprano ya han estado habituados a que esa droga esté presente en su torrente sanguíneo, irrigue su cerebro. Ese cerebro la reconoce desde temprano. No es algo que tú conociste cuando tenías 20 años. No es como, por ejemplo, cuando tú te casas, que dices, me casé, tuve mi primera relación a los 21, 22, 23 años. No, imagínate muchachos abusados sexualmente de los 7, los 8, los 9. Es natural que desarrollen una hipersexualidad a temprana edad, que se vayan a la pornografía, que ya cuando tengan 16, 17 años sepan más que una mujer de 45, 50 que se haya casado 2 veces. Para decirte algo, el caso de las mujeres o el caso de los hombres también. Entonces, así mismo es el fenómeno de las adicciones de las drogas. Cuando tú, esos factores instintivos del cerebro, estos centros del placer, los estimulas en un momento en donde tú no tienes esa capacidad mental de autocontrol, de discernimiento. Entonces, cuando eso se despierta temprano y sigue esa trayectoria, entonces la voracidad que vemos en el orden de la sexualidad, el tema de los embarazos precoces, el tema de la sensualidad, la música, todo eso traducido en el orden de la sexualidad a su máxima expresión, eso está muy ligado al comienzo, a lo precoz de sus actividades. Entonces, cuando vamos a la droga, es lo mismo. Mientras más temprano comienzas, entonces más afecta tu cerebro y más te auguras problemas para el futuro. Es una lástima que ya el tiempo haya dado este final, que está tan interesante, todas estas orientaciones tan precisas que está dando en opinión pública. Solo dejarte para la próxima invitación, para que esté de nuevo en opinión pública, dando esta cátedra de psicología para nuestros amables televidentes. Muchas gracias, Hanoi,
por estar una vez más en Opinión Pública y la puerta abierta para que vuelva próximamente. Y yo gustoso. Un placer. Muchas gracias. Ya ustedes, amigos, será como siempre la Opinión Pública será el próximo domingo cuando de nuevo usted me encuentre en Opinión Pública. Hasta entonces.